Querido Ben, esto será lo último que te envíe. Ni siquiera sé si recordarás quién soy para cuando leas esto. Por tu bien, espero que no. Por el mío, y por todo lo que he perdido, tenía que escribirte esta historia. Una de la que formas parte, y una que nunca sucedió. Tengo que contarte la historia de cómo desaparecí. No tengo idea de cuándo empezó todo esto. Simplemente no hay forma de saber cuánta de mi vida se me escapó de las manos antes de que pudiera darme cuenta. No hay forma de decir qué tanto me ha arrebatado. No hay forma de saber cuánto tiempo ha estado alimentándose. Hace 4 noches. Fue la primera vez que noté que algo faltaba. Menos de una semana, y parece una vida de diferencia. Tenía mucho en aquel entonces, mucho por qué estar agradecido. Acababa de conseguir un nuevo trabajo en IT, mi primer empleo real después de la universidad. Grace y yo finalmente pudimos mudarnos de aquel departamento de mala muerte de una sola habitación a una casa de verdad en Cypress. Wyatt tuvo su propio cuarto justo después de su primer cumpleaños. Tú y yo tuvimos que esperar 15 años para eso. Grace pudo dejar su trabajo en ventas y quedarse en casa con Wyatt, que es lo que siempre había querido hacer. Dios sabe que se lo merecía después de todo lo que hizo para ayudarme a terminar mi carrera. Tú nos ayudaste con la mudanza ese fin de semana, tú, Annie y las niñas. Recuerdo que nos sentamos bajo el patio en el jardín trasero, hablando de que todos vendrían en otoño para hacer parrilladas y ver el fútbol. Todo se veía tan prometedor. Pero ese era un mundo diferente al que habitamos ahora. Era tarde, un martes por la noche, poco después de las 9. Grace se había retirado a nuestro cuarto, comenzando su lucha nocturna para arrullar al bebé. Mientras ella hacía eso, yo planeaba regresar al viejo departamento para recoger las últimas cargas de pertenencias que faltaban. Para el martes por la noche. La mayoría de las cajas ya estaban en nuestra sala y yo había hecho casi 5 viajes el lunes después del trabajo, pero aún quedaban lo equivalente a 2 autos llenos. Recuerdo haberme quedado mirando todo el sábado, después de que tú y yo trabajamos todo el día moviendo los muebles grandes, preguntándome cómo podía caber tanto en nuestro pequeño agujero en la pared. Salí tan silenciosamente como pude hacia mi auto en el garaje, teniendo cuidado de no hacer ruido para no despertar a Wyatt. Tiene el sueño muy ligero, y no quería que la tarea, ya de por sí difícil, de dormirlo fuera una carga mayor para Grace. Logré salir de la casa sin hacer un solo sonido y encendí el motor. No fue hasta que estaba a mitad de la calle cuando me di cuenta de que había olvidado las llaves del viejo departamento. Di la vuelta con el auto, agradecido de no haber avanzado tanto. El trayecto entre el departamento y la casa era de unos sólidos 20 minutos, y ya había cometido el error de hacer todo el viaje sin llaves una vez ese fin de semana. Abrí la puerta del garaje que daba a la cocina con la misma precaución con la que me había ido. La casa estaba completamente a oscuras, a excepción de las luces bajas de mi auto que brillaban a través de la puerta abierta hacia la cocina. Era lo justo para ver dónde deberían haber estado las llaves, un pequeño portallaves justo al lado de la despensa. Digo, deberían, porque no estaban allí. Habían desaparecido. Un suspiro de molestia escapó de mi boca. Las había dejado en ese llavero la noche anterior por si Grace necesitaba salir a comprar algo urgente. Solo Dios sabía dónde se habían ido en esas 24 horas. La única razón por la que teníamos una sola llave entre los dos era por la necesidad excesiva de Wyatt de jugar con ellas. Incluso después de decidir que las llaves de la casa no eran el mejor juguete para un bebé de 11 meses y comprarle unas de juguete, él solo se sentía satisfecho con el tintineo de las reales. Miré el mar de cajas que abarrotaban la sala, esperando no tener que buscarlas entre ellas. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a abrir cajones con cuidado en la cocina, esperando que tal vez Grace las hubiera usado y las hubiera puesto en un lugar extraño. Su suave canción de cuna todavía llenaba el silencio de nuestra casa. Pasaría un buen rato antes de que pudiera preguntarle. Me moví a paso de caracol probando cada cajón, tratando de ser lo más silencioso posible. Probablemente podría haber ido más rápido, hacer un poco más de ruido ya que teníamos mucho más espacio en la nueva casa, pero el haber vivido en un departamento tan pequeño por tanto tiempo y haber despertado al bebé con el más mínimo movimiento me había entrenado para ser excesivamente cauteloso. Cada crujido se sentía como un grito, sin importar cuánto cuidado pusiera. La búsqueda en los cajones fue en vano. Comencé con la sala, haciendo lo mejor posible para esquivar nuestras cajas amontonadas y escaneando el suelo con mi linterna, buscando el brillo de cualquier cosa metálica. Nada. Decidí que lo más fácil sería esperar a que Wyatt se durmiera para preguntarle a Grace. Si no, al menos podría encender las luces y ver realmente lo que estaba haciendo.
Me di la vuelta para serpentear de regreso por la sala y apagar mi auto, que seguía encendido, cuando sentí que mi pie se atoró contra una pila de cajas y me hizo tropezar. Lo que siguió fue un estruendo que probablemente se escuchó a 3 casas de distancia. Mientras yacía allí en el caos inmediato, tirado sobre cajas ahora aplastadas de platos y cubiertos, cerré los ojos y pensé, por favor, no te despiertes. Por favor, no te despiertes. Ese silencio tenso no duró más de un segundo, y empecé a maldecirme a mí mismo mientras el llanto agudo de mi hijo resonaba por toda la casa. Pronto se le unió nuestro perro, Spot, aullando y ladrando sin parar. Lo siguiente que escuché fue el giro de un pomo y el clic de un interruptor. La preocupación de Grace era visible en su rostro, aunque cambió a irritación cuando vio lo que les había hecho a sus platos. Me preguntó si estaba bien y, aparte de mi orgullo, lo estaba. Aproveché la oportunidad para preguntar por las llaves. Dijo que no las había visto, que había necesitado volver para traer algunas cosas para el cuarto de Wyatt y que no pudo encontrarlas antes. Tal vez yo no las había puesto en su lugar. Sabía que sí, pero no iba a intentar culparla mientras ella calmaba al niño que yo acababa de despertar. Me disculpé un par de veces, les di un beso a ella y a Wyatt, e intenté escapar lo más dignamente posible de regreso al auto. Encendiendo las luces internas del vehículo, realicé una búsqueda poco entusiasta en el suelo, entre los asientos y en la consola central. Sabía con certeza que las había puesto en ese llavero la noche anterior, y tal como esperaba, la búsqueda fue inútil. La última carga tendría que esperar hasta mañana. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, era un mensaje de Grace. Si no las encuentras, simplemente conduce hasta allá y ve si Michael te deja entrar. Él me dejó entrar el año pasado cuando trabajabas de noche y te llevaste las llaves por accidente. Michael, el guardia de seguridad. Valía la pena intentarlo. Cerré la puerta del auto y salí del garaje. 20 minutos después, llegué a nuestro viejo complejo. Me detuve frente a la puerta principal y puse el auto en parking. Un guardia solitario estaba en la caseta. Era un hombre mayor, quizás de finales de los 50, que definitivamente ya no estaba hecho para turnos nocturnos. Tenía los pies sobre el escritorio frente a él, mientras su cabeza se ladeaba lejos de mí, hacia un iPhone apoyado que reproducía alguna película de terror barata a todo volumen. Bajé la ventanilla e intenté llamar su atención. Cuando mi voz no funcionó, golpeé el vidrio, suavemente al principio, pero me ignoró. Un par de puñetazos contra la ventana corrediza finalmente lo sobresaltaron. Se quitó la gorra que le había caído sobre la cara. Lentamente rodó su silla hacia la ventana, con el disgusto pintado en el rostro. ¿Puedo ayudarlo?, gruñó con los restos del sueño tras deslizar el vidrio. Noté el gafete amarillento en su camisa. Michael. Un destello de esperanza. Le expliqué la situación de la manera más cortés posible, esperando que eso ayudara. Su expresión no cambió. Con un bufido, Michael se alejó de la ventana hacia una reliquia de computadora que estaba en el escritorio. Identificación válida y número de unidad, dijo secamente, extendiendo el brazo hacia mí. Saqué la billetera y le entregué mi licencia. 322, dije. Él tecleó por un momento mientras yo esperaba en un silencio incómodo. De repente, el tecleo cesó y el malestar apático de Michael se convirtió en confusión. Acercó mi identificación a su cara, moviendo los ojos de la pantalla brillante a mi licencia y de vuelta. ¿Estás seguro de eso? 322. Bastante seguro. Viví allí 3 años. Michael comenzó a negar con la cabeza mientras bajaba por una lista de departamentos y nombres. Pues no lo veo enlistado aquí, señor Ward, así que me temo que no puedo ayudarlo. Lanzó mi licencia por la ventana hacia mi regazo. ¿A qué se refiere con que no estoy enlistado?, pregunté, desconcertado. Me refiero a que no hay ningún Daniel Ward que viva en este complejo, y no hay nadie registrado en la 322. De repente, caí en cuenta de lo que debió haber pasado. Escuche, hombre, probablemente ya nos borraron del sistema porque nos acabamos de mudar. Tenemos que entregar el viernes, tengo como 4 o 5 cajas allá adentro, solo déjeme sacarlas y podrá volver a su siesta. Lo siento, no sin algo que pruebe que vive en ese departamento. ¿Qué hay de mi pase de Stasi? Me giré para tomar el pase que colgaba del espejo retrovisor, pero me detuve a mitad de la frase al darme cuenta de que no estaba. Me llevé la mano a la frente por la frustración. Debí haberlo tirado ya sin pensar. Grace.
Chasqueé los dedos. Grace Ward, es mi esposa. Hace más o menos un año usted la dejó entrar a ella y a nuestro hijo a la 322 porque yo me había llevado las llaves. ¿Le suena familiar? Amigo, no recuerdo ni que almorcé. Mire, si cree que hay un error tendrá que volver cuando esté la administración. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es mantener fuera a la gente que no vive aquí, y según el sistema, usted no vive aquí. Lo siento, pero no hay nada que pueda hacer. Buenas noches. Me dio la impresión de que no lo sentía en absoluto, pero vi que no llegaría a ningún lado y me despedí con la mano. Cerró la ventana de golpe y retomó la posición en la que lo encontré. Derrotado, di la vuelta al auto y comencé el camino de regreso a la casa nueva. Para cuando llegué, Grace y Wyatt dormían profundamente. Seguí mi rutina nocturna y me desplomé a su lado. Estaba agotado por la mudanza, cansado del trabajo y harto de la odisea de la noche. Me alegró unirme a mi esposa e hijo en el sueño. No duró mucho. Me desperté unas horas después y vi a Grace presionando su almohada contra los oídos. Era Spot. Algo lo tenía alterado otra vez, y se lo estaba haciendo saber a medio vecindario. La escuché murmurar algo sobre ese estúpido perro y que se iba a enfurecer si despertaba a Wyatt. Le aseguré que yo lo calmaría y me quité las sábanas de encima. Quizás un poco de redención por lo de antes. Salí por la puerta corrediza de cristal hacia el jardín trasero. Él estaba en el extremo más alejado, con el hocico pegado contra la cerca, ladrando con toda la furia de su cuerpo. Lo llamé 2 veces y silbé, pero no se detuvo. Permanecía tenso, pegado a las tablas de madera, mostrando los dientes a lo que fuera que veía detrás de ellas. Lo llamé de nuevo, esta vez regañándolo, pero no vino. Algo no estaba bien. Solía tener ataques de ladridos, pero nunca eran tan agresivos, y usualmente obedecía cuando lo llamaba. En ese momento no podía imaginar por qué estaba tan alterado. Miré hacia la espesa y enredada maraña de robles y maleza salvaje que colindaba con nuestra propiedad. ¿Qué veía? Empecé a caminar hacia él. Con cada paso, el aire a mi alrededor parecía volverse más frío. Era mediados de agosto, pero para cuando llegué a la cerca, casi creí ver mi aliento. Me incliné para cargarlo y meterlo a casa cuando giró la cabeza bruscamente y me mordió la mano. Grité de dolor y él me soltó de inmediato, corriendo por el jardín hacia la casa. ¿Qué demonios? Perro estúpido. Me acerqué la mano a los ojos para intentar ver el daño en la oscuridad. Había roto la piel pero no mucho, principalmente fue el susto. Nunca antes me había siquiera gruñido. Dirigí mi atención al perro, que ahora yacía en el patio gimiendo. Al menos ya no ladraba. Que lo tenía tan al límite. Mis ojos volvieron a la cerca. Un escalofrío, del aire, del miedo, no estoy seguro de cuál, se deslizó por mis nervios. Di un paso más hacia la cerca. Mi mente empezó a volar. ¿Qué estaba a punto de ver? Me asomé por encima de la cerca para mirar bien. La respuesta llamó mi atención casi de inmediato, con su brillo amarillo fluorescente reflejado bajo la luz de la luna. Una pelota de tenis, una que claramente llevaba tiempo allí, casi cubierta por enredaderas y maleza espinosa. Me reí de mí mismo y caminé rápidamente de regreso a la casa, intentando calentarme en el camino. Spot seguía lloriqueando junto a la puerta, evidentemente todavía molesto por haberme mordido y por mi regaño. Abrí la puerta de cristal y lo dejé entrar. ¿Está bien, amigo? Trotó rápidamente hacia su cama en el cuarto de lavado, acurrucándose en una bola silenciosa y satisfecha. Problema resuelto. Después de limpiar rápidamente el pequeño corte que Spot me había hecho, caminé de regreso a mi cama y me acosté junto a Grace. Había sido una noche larga y estaba más que agotado. El reloj junto a nuestra cama marcaba la 1 de la madrugada. Solo unas pocas y preciosas horas de sueño. No serían suficientes. El sueño no llegó tan fácil esta segunda vez. Pasé el resto de la noche dando vueltas, tratando de recuperar el calor. Ese frío era persistente, pero finalmente el agotamiento ganó y me quedé dormido. Me desperté en una cama vacía y con el olor a tocino frito flotando en la habitación. Una sonrisa ahuyentó el cansancio agrio de mi rostro y salí de la cama para enfrentar el día. Grace ya estaba sentada a la mesa cuando me vestí y me uní a ella y a Wyatt. Le di un suave beso en la cabeza mientras tomaba mi asiento. Pasamos la mañana juntos desayunando, hablando de cuánto amábamos la nueva casa,
ocasionalmente mirando con alegría a nuestro hijo jugando en su corralito que habíamos armado entre todas las cajas acumuladas en la sala. Había sido un fin de semana estresante con la mudanza, y todos los problemas de la noche anterior no habían ayudado. Pero esa mañana sentí que todo volvía a tener sentido. La vida era buena. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, bendecidos más allá de lo imaginable con un hermoso hijo, un nuevo trabajo, un nuevo hogar. Fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz. Me preguntó si pude traer el resto de nuestras cosas anoche. Le expliqué que no encontré las llaves y que Michael fue mucho menos servicial de lo que esperábamos. Planeaba ir en mi hora de almuerzo, pero ella se ofreció a solucionarlo. Le agradecí por ser tan buena esposa. ¿Por qué ladraba Spot anoche?, preguntó entre bocados de tostada. Se estaba volviendo loco. Al menos dime que valió la pena. Para nada. Una pelota de tenis. Uf, duermo tan poco con este pequeñín. Si el perro no fuera tan lindo, diría que nos deshiciéramos de él. Sí, sobre todo porque me mordió cuando intenté meterlo. Le mostré la mano. En serio. Jadeó, dejando caer el tenedor sobre uno de los platos sobrevivientes de mi caída. Tomó mi mano e inspeccionó la pequeña herida. ¿Qué le pasa? ¿Crees que deberíamos llevarlo con un entrenador o algo? No, se calmó en cuanto lo dejé entrar. Tal vez había un mapache o algo allá afuera que lo asustó. Nunca había hecho eso antes. Ya, pero está cerca de Wyatt todo el tiempo. Vi que su rostro cambió, una confusión evidente la invadió en un instante. Espera, dijiste que lo metiste anoche. Mi cara probablemente era un reflejo de la suya en ese momento. Sí. Lo dejé dormir en su cama en el cuarto de lavado. Se calmó después de eso. Lo volviste a sacar esta mañana. De repente comprendí su mirada de perplejidad. Empecé a escanear la casa desde la mesa, preguntándome dónde estaba el perro. Aún no había instalado la puerta para mascotas, así que la única forma de entrar o salir era que uno de nosotros le abriera. Yo, asumí que tú lo habías hecho, balbuceé. Nos miramos con la misma expresión de desconcierto e incertidumbre, y nos pusimos de pie. Spot. Empezamos a llamar, registrando la casa. Fui de inmediato al cuarto de lavado. Lo que encontré, o más bien, lo que no encontré, generó 100 preguntas más. Llamé a Grace y ella vino corriendo. Señalé el lugar vacío en el suelo donde había estado su cama. ¿Estás segura de que ya la habías desempacado? Cuando dijiste eso me quedé pensando, no recuerdo haberla visto esta mañana. Grace, te digo que estaba justo ahí anoche. Lo vi acostarse en ella. Tal vez la arrastró a donde quiera que esté, tartamudeó ella, buscando una respuesta. ¿Y su bolsa de comida? Señalé el espacio vacío junto a la secadora donde se suponía que debía estar el contenedor de 40 libras de comida para perro, que estaba casi lleno. Ella no tuvo respuesta para eso, y sería la primera de muchas cosas que nos dejarían sin palabras esa mañana. Mientras reanudábamos la búsqueda por la casa, descubrimos que casi todo lo que pertenecía a Spot había desaparecido. Su plato, sus juguetes, su casa de perro del jardín, todo faltaba. Grace y yo nos desplomamos en el sofá, demasiado aturdidos para hablar. Nuestro perro familiar simplemente se había desvanecido en el aire sin dejar rastro, junto con todo lo relacionado con él. Mi mente corría intentando encontrar una explicación racional y fallaba miserablemente. Trataba de armar alguna posibilidad lógica, solo para que resultara ridícula a los pocos segundos. Ninguna parecía convincente. Seguía volviendo a la idea de que había alguien en la casa, que alguien se lo había llevado. Pero eso no tenía más sentido que cualquier otra explicación. ¿Cómo y por qué alguien robaría todas las cosas de Spot y nos dejaría al resto completamente ilesos? Sus pertenencias estaban esparcidas por toda la casa y, sin embargo, no faltaba ni una sola. Todas se habían ido. Oh, Dios mío, Danny, jadeó Grace de repente, mirando su teléfono. El primer día que nos mudamos, nos tomamos unas fotos los tres con Spot para subirlas a redes sociales. Ya no estaban, borradas como el resto de la evidencia de que alguna vez tuvimos un perro. Siguió revisando su galería. Lo habíamos tenido por 2 años, nuestros teléfonos estaban llenos de fotos y videos con él. Al menos lo estaban hasta esa mañana. Al igual que todo lo demás, habían desaparecido. Saqué mi propio teléfono para revisar. La misma historia. Danny, ¿qué está pasando?, me preguntó Grace, con la voz temblorosa.
Se me formó un nudo en el estómago y un terror opresivo se asentó sobre mis hombros. Era un miedo como nunca había conocido hasta ese momento. Lo peor era que no sabía por qué. No sabía qué tenerle miedo. Nuestro perro faltaba, no era como si alguien me estuviera apuntando con un arma a la cabeza. Había simplemente una sensación generalizada de que algo estaba mal. Pensé en la noche anterior, en lo frío que había estado. ¿Por qué de repente me sentía tan helado sentado en el sofá junto a Grace? Había estado así de frío toda la mañana. Mantuve los ojos en mi teléfono, desplazándome desesperadamente de arriba abajo buscando algo que sabía que debería estar allí. En ese momento Wyatt empezó a llorar, y eso nos devolvió un poco al presente. Revisé la hora mientras Grace se levantaba inquieta del sofá para atenderlo y me di cuenta de que ya eran las 7:50. Mi turno empezaba a las 8, y tenía un trayecto de 30 minutos al trabajo. Supongo que, aún tengo que ir a trabajar, dije, como si pidiera permiso. Me sentía culpable dejando a Grace allí, sola en esa incertidumbre. Podía ver en su rostro que estaba igual de asustada, tal vez más, y mientras yo podía huir al trabajo y distraerme, ella tenía que quedarse aquí en medio de todo, intentando comprender qué era esto. Sí. Mejor vete. Tendremos que resolver esto más tarde, asintió ella, tratando de calmar al bebé y a sí misma al mismo tiempo. La rodeé con el brazo y le di otro beso en la frente. Todo va a estar bien. Me di cuenta incluso en ese momento de lo estúpido que sonaba aquello. Que era todo, de todos modos. Pero era lo único que sabía decir. Me dirigí a la puerta del garaje antes de detenerme y girar hacia ella. ¿Crees que puedas ir a casa de tu mamá? Realmente no quiero que te quedes aquí. Sí. Sí, creo que haré eso. No encendí el radio ni nada durante el trayecto al trabajo esa mañana. Probablemente evité un par de choques por poco, mi mente estaba demasiado preocupada con los eventos de la mañana. Tenía que haber una explicación, y no podía sacudirme ese frío profundo de inquietud hasta encontrarla. Empecé a pensar que tal vez el problema éramos nosotros. Alguna vez tuvimos un perro llamado Spot. Mis recuerdos decían enfática y concretamente que sí, pero el resto del mundo esta mañana gritaba que no. Tal vez Grace y yo simplemente lo habíamos soñado. Tal vez nos habíamos vuelto locos. Llegué al trabajo media hora tarde. Mi nueva jefa, naturalmente, quería una razón, pero yo no iba a sentarme allí a contarle sobre nuestro perro desaparecido y que mi mejor suposición era que mi esposa y yo estábamos locos. Solo dije que mi alarma no sonó y que no volvería a pasar. Recibí una mirada de desaprobación, pero no podía obligarme a que me importara después de la mañana que había tenido. El resto de la jornada laboral no fue mejor. No podía concentrarme en nada relacionado con el trabajo. En su lugar, pasé la mañana enviándome mensajes con Grace. Estaba tan preocupado por ella, aunque no sabía exactamente qué temía que pasara. A las pocas horas de mi turno, recibí una llamada de ella y me disculpé para ir a la sala de descanso. Sonaba histérica. Dani. Ella no recuerda. Su voz llegó frenética en cuanto respondí. ¿Qué? ¿Quién? Tartamudeé. ¿Mi mamá? No recuerda a Spot. Sentí que se me caía el alma a los pies. Habíamos conseguido al perro gracias a la mamá de Grace. Había sido un callejero que apareció en su casa hace unos años. Ella había venido a nuestro departamento más veces de las que puedo contar, y Spot había estado allí en cada ocasión. No había forma de que no lo recordara, y sin embargo, Grace me aseguraba que no. Cuando le dijo que se había perdido, su madre le preguntó que desde cuando teníamos perro. Absolutamente ningún recuerdo. Pero había más. Grace había ido a nuestro complejo de departamentos para hablar con la administración. Se había hecho muy amiga durante nuestro tiempo allí de una chica llamada Lindsay, que trabajaba en la recepción. Bueno, cuando se acercó a Lindsay para pedir que la dejaran entrar a la 322, ella actuó como si nunca hubiera visto a Grace en su vida. Tuvo la misma reacción que Michael conmigo la noche anterior. La 322 estaba vacante, y lo había estado por mucho tiempo. Dani, ¿qué está pasando? ¿Estaba llorando ahora? Esa era la pregunta del millón, la única pregunta que daba vueltas en mi cabeza. Intenté tranquilizarla lo mejor que pude, pero yo mismo necesitaba consuelo. Me suplicó que fuera a casa con ella y le prometí que lo haría. Después de colgar, recordé lo que había pasado con las fotos de Spot. Abrí mi teléfono y mis temores se confirmaron. No sé cómo no lo había notado antes,
Pero no eran solo las fotos de Spot las que faltaban. Era todo lo que habíamos tomado en nuestro antiguo hogar. Todo se había ido. De repente me sentí enfermo. Esa nube opresiva de miedo se volvió de hierro sobre mis hombros. Inmediatamente pedí el día por enfermedad y me fui directo a casa, manteniendo todo el tiempo una foto de Grace y Wyatt en la pantalla del teléfono. Pasé probablemente el 90% del trayecto mirándola a ella en lugar de al camino. Ahora estaba aterrorizado. Lo de Spot no era un evento aislado. Ni siquiera era el primero. Mi vida estaba siendo borrada, purgada de la historia, y no tenía idea de cómo, por qué, ni cómo detenerlo. Es un miedo que no puedo empezar a describir. Llegué a casa, corrí hacia Grace y la estreché entre mis brazos junto a nuestro hijo. Solo he llorado frente a ella un puñado de veces, pero esta vez se sentía más que justificado. El resto de ese día fue a la vez un borrón y una eternidad. Nos sentamos en casa, paralizados por mentes horrorizadas y aceleradas. Ocasionalmente uno de nosotros hablaba, pero las conversaciones siempre eran cortas. 1000 preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Qué seguía? Podía llevarse a personas. ¿Y si ya se había llevado cosas que ahora no podemos recordar? Miré a Wyatt jugando inocentemente en el suelo, felizmente ajeno al extraño infierno que había caído sobre sus padres. ¿Tuvimos otro hijo? ¿Cómo podríamos saberlo? Ninguno de los dos pudo comer. Ninguno de los dos quería dormir. No sabíamos con qué nos despertaríamos, o qué nos faltaría al despertar. Recuerdo haber abrazado a Grace en nuestra cama esa noche, mis manos pasando por su cabello, Wyatt dormido sobre su pecho. Nuestros ojos estaban fijos en el techo. Ninguno dijo una palabra durante horas. En algún momento, el sueño debió tomarme contra mi voluntad en la noche, porque lo siguiente que recuerdo es despertarme alrededor de las 2 de la madrugada. Con el cuerpo cubierto de un sudor frío. Grace y el bebé seguían acurrucados junto a mí. Un alivio. Un alivio aún mayor fue el sonido que me había despertado. Ladridos. Spot, susurré esperanzado. Me quité las sábanas y salí corriendo de la habitación. Un mal sueño, pensé. Tenía que haber sido un sueño largo y salvaje. Tenía que serlo. Efectivamente, al doblar la esquina hacia la sala, allí estaba él, frente a mí. Mi hermoso collie, Spot, lanzando su ladrido fuerte y molesto que sonaba como la música más dulce del mundo. Casi caigo de rodillas por la euforia. Sentí que empezaba a reír mientras volaba hacia la puerta y la abría de golpe. Spot. Spot. Ven aquí, chico. Me golpeé los muslos para que viniera, extendiendo los brazos para recibirlo. Pero no vino, en lugar de eso, se quedó clavado en el centro del jardín trasero, ladrando como si yo ni siquiera estuviera allí. Llamé de nuevo, con menos entusiasmo. Nada. Su ladrido sonaba extraño. Más específicamente, sonaba inalterable, como si estuviera en algún tipo de bucle. Wow. Wow, wow. Una y otra vez. Exactamente el mismo sonido. Empecé a preguntarme por qué no se movía. No solo porque no venía hacia mí, sino porque no se movía en absoluto. Su cuerpo estaba rígido, de una manera antinatural. Cada músculo tenso al mismo tiempo. Solo su boca se abría y cerraba, pero incluso eso solo ligeramente y no del todo a tiempo con el sonido de los aullidos. Por encima de todo, estaba ese frío insoportable y sobrenatural que me golpeó la cara en cuanto abrí la puerta. Spot. Ven aquí. Ahora, dije con firmeza. El mismo ladrido se repitió en bucle una y otra vez. Incluso mientras yo hablaba, incluso cuando dije su nombre. Mi estómago empezó a revolverse. Spot. Aquí. Ahora. Mi voz subió a un grito. Seguía sin haber cambios, sin movimiento. Di un paso hacia él, gritando su nombre de nuevo. El pasto crujió bajo mis pies, congelado. Mi respiración se volvió corta rápidamente. Di 2 pasos más. Mi aliento se convirtió en vapor frente a mis ojos. Spot permanecía inmóvil. 2 pasos más. Mi cuerpo temblaba por la escarcha y por el miedo. Estaba lo suficientemente cerca para estirar la mano y tocarlo, y casi lo hice. Pero también estaba lo suficientemente cerca para verlo. ¿Qué demonios es esto? Jadeé, retrocediendo de la abominación frente a mí con tanta fuerza que caí al suelo.
La noche había estado tan oscura que solo había podido distinguir poco más que su silueta desde la puerta trasera. Ahora, a solo unos pies de él y con mis ojos más ajustados a la oscuridad, podía ver claramente que esto no era mi perro. Era un horrible conjunto desordenado de pelo, carne y dientes, todo mezclado y transformado de nuevo en la forma burda de un perro, pero con todas las partes mal colocadas. Extremidades, orejas, ojos, todos brotando de puntos aleatorios, contorsionados y rotos para encajar en ese molde, y cosidos con un encaje de gruesos arcillos espinosos que se tejían por casi cada centímetro de su cuerpo. Eran negros, negros como la noche, como si alguien hubiera sumergido alambre de púas en aceite de motor, e igualmente parecían enterrarse en su piel donde quiera que hubiera espinas. En varios puntos, se hundían en él o brotaban de él, como si hubieran crecido y se hubieran enredado con sus órganos internos. Las enredaderas serpenteantes se arrastraban detrás de él, más allá de la línea de la cerca y hacia el bosque. Intenté seguirlas con la mirada hasta su origen, pero las perdí en la oscuridad y la maleza. El bucle de ladrillo seguía sonando fuerte, pero ahora me daba cuenta de que no era ese espantoso crochet de partes de perro el que lo hacía. No, eso era solo el títere. El sonido en realidad emanaba de lo profundo del bosque, de donde quiera que esos arcillos condujeran. Una parte de mí quería continuar, quería confrontar a esa monstruosidad escondida detrás de la imitación de Spot y obtener algún tipo de respuesta, aunque me matara. Esa parte era pequeña. Ruidosa, pero pequeña. La gran mayoría de mi mente y cuerpo estaban petrificados por lo que veía, y suplicaban a mis nervios que me sacaran de allí de una maldita vez. Justo cuando empezaba a ponerme de pie para correr hacia adentro, escuché un gemido. Era el títere, gimiendo suavemente de dolor. Vi como el único ojo en su cara rodaba en su órbita hasta que se pudo ver la pupila. Seguía siendo él. Rogué a Dios que no fuera así. Sentí un impulso repentino, una atracción fuerte y violenta hacia la criatura. Tal vez para ayudarla, pero más que nada, solo para tocarla. Antes de que pudiera pensar, casi por reflejo, puse mi mano sobre uno de esos arcillos oscuros e instantáneamente supe que había cometido un error terrible. El ojo de Spot rodó hacia atrás y su cabeza se lanzó hacia mi mano de inmediato, con colmillos retorcidos que habían sido clavados al azar en su boca, listos para hundirse en mi piel. Me aparté justo a tiempo, esquivando el ataque por poco. Al instante, empecé a correr más rápido de lo que nunca lo había hecho hacia la casa. El Spot títere de repente se volvió animado, convulsionando y tirando de sus ataduras, tratando de liberarse con la intención de despedazarme. Las púas se clavaban profundamente en su piel mientras él se lanzaba de un lado a otro contra la malla enredada. Cerré la puerta de golpe y no dejé de correr. Entré al dormitorio y luego al armario, despertando tanto a Grace como a Wyatt. Grace suplicaba saber qué estaba pasando, pero mi adrenalina no me permitía responderle. Salí con mi rifle 2030-2006 y cargué de regreso al jardín, listo para enfrentar a la bestia. En su lugar, no había nada. Solo nuestro patio trasero vacío, iluminado claramente por la luna y las estrellas. Daniel, ¿qué está pasando? Grace apareció en la esquina, al borde de las lágrimas. Solo vuelve a la cama, susurré, sin quitar los ojos de la parcela de hierba vacía ni un segundo. ¿Qué? Tienes que decirme. Solo ve a la cama, Grace. Ve a la cama. No quieres saberlo. No voy a hacer eso. No puedo dejarte así. Tomé aire profundamente y me senté en el sofá, dejando un espacio para ella. Se sentó y nos quedamos allí un rato sin decir palabra mientras ella arrullaba a Wyatt para que volviera a dormir. Luego empecé a explicarle lo que había visto. Sobre Spot, sobre la cosa en el bosque, sobre cómo el títere había intentado morderme. Le mostré mi mano, donde había agarrado uno de los arcillos. Una gran ampolla roja se había formado en mi palma, ardiendo como el infierno. Congelación. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, vigilando desde el sofá. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Me vendé la mano y no solté el arma. Esto no era solo un suceso extraño. Había algo ahí fuera, algo malévolo, algo que se estaba alimentando de nuestra vida. Saber que algo nos estaba cazando, que no lo estaba arrebatando todo, me dio un extraño y fugaz consuelo. Al menos, finalmente, sabía algo. Solo desearía que ese algo no fuera tan aterrador. Más tarde esa mañana, un par de horas después de que saliera el sol, hice una llamada. Te llamé a ti, Ben.
No podía entender por qué Grace y yo éramos los únicos que recordábamos a Spot o nuestro departamento. Alguien más allá afuera tenía que recordar con nosotros. Tú habías estado con nosotros todo el fin de semana. Fuiste la última persona que habló con nosotros antes de que todo esto empezara. Si había alguien más en el mundo, tenías que ser tú. No entré en detalles por teléfono, solo dije que te necesitaba y que era urgente. Viniste de inmediato. Cuando llegaste a la casa, te senté en el sofá y fui directo al grano. ¿Recuerdas que nos ayudaste con la mudanza este fin de semana? Pregunté. Sí, ¿por qué? Un pequeño destello de esperanza se encendió en mis ojos. ¿Lo recuerdas? Entonces recuerdas el departamento. En Shady Oaks. ¿Recuerdas que yo vivía allí? ¿Recuerdas a nuestro perro, a Spot? Debí sonar frenético, eras la primera señal de optimismo que tenía en mucho tiempo. Pero duró poco. Lo vi en tu rostro, tal como lo vi en el de Michael, y como estoy seguro de que Grace lo vio en su madre y en Lindsay. No te acordabas. No podías recordarlo. Parecías frustrado de no poder decir de dónde habíamos traído todas nuestras cosas hace apenas unos días. Dijiste que no sabías nada de un perro, que nunca habías estado en mi casa desde que Grace y yo nos mudamos a Houston. Ben, has estado allí cientos de veces. Me desplomé a tu lado en el sofá. Fue un golpe demoledor, la confirmación de que estábamos realmente solos. Al menos tú sabías que algo andaba mal, aunque no tenías idea de hasta qué punto. Sabías que habíamos movido un montón de cosas de algún lugar, y sabías que deberías poder decir de dónde, pero no podías. Mira, Danny, no sé por qué no puedo decírtelo, pero no puedo. Para eso me llamaste. ¿Crees que tengo demencia o algo así? Es solo un espacio en blanco. No, no. No estás solo en esto. Nadie puede recordarlo, ese es el problema. Solo Grace y yo. Empecé a contártelo todo. Todas las cosas que faltaban, la gente del complejo de departamentos, incluso la horrible criatura que había visto unas horas antes. No me importaba si sonaba como un loco. Había pasado las últimas horas esperando y rezando para estarlo. Cuando terminé, te quedaste sentado en un silencio atónito, con la boca abierta. Supongo que no podía esperar otra cosa. Toda la casa quedó en silencio, salvo por el sonido de los suaves balbuceos de Wyatt viniendo de su habitación y el ruido de Grace abriendo la secadora. Danny, amigo, no sé qué quieres que te diga. Se supone que esto es una broma pesada. Bufaste finalmente. Sé cómo suena. Solo tenía que decírselo a alguien, Ben. Estoy perdiendo la cabeza. Yo diría que ya la perdiste, hermano. ¿Te has escuchado? Mientras hablabas, creí oír un tintineo metálico cerca del cuarto del bebé. Como el sonido de unas llaves. Tú sabes que algo pasa. ¿Por qué no puedes recordar el sábado? Pasamos todo el día de un lado a otro. Porque solo recuerda la mitad de los viajes. Mira mi mano. La extendí para mostrarte la palma, donde una franja negra y entumecida cortaba la piel. ¿De dónde crees que saqué una quemadura por frío en Texas, a mitad de agosto? Sí, es raro. Es extraño, te lo concedo. Definitivamente oí las llaves, y escuché que los balbuceos de Wyatt se convertían en una risita. Dios, ¿por qué no me callé? ¿Por qué no fui a ver? Estaba tan obsesionado con convencerte que no me levanté. Pero hace falta algo más para que yo crea que hay perros del demonio en tu jardín y monstruos de hielo robando las llaves de tu auto. Ben, eres la única persona a la que puedo recurrir. Solo necesitamos ayuda. Solo finge por un segundo que es verdad, ¿qué harías? Estoy muerto de preocupación por Grace y Wyatt. Vi cómo tu cara cambió. Esa mirada, esa maldita y temida mirada regresó, y mi estómago dio un vuelco tan violento que casi caigo al suelo. El tiempo se detuvo y rogué, supliqué, que no dijeras lo que sabía que vendría. ¿Quién es Wyatt? El grito de Grace desgarró la casa y mi propia alma. Corrí hacia ella, estaba en el suelo, frente a la puerta del dormitorio del niño. Mis ojos confirmaron mi peor temor. La cuna no estaba. Sus juguetes no estaban. Nuestro hijo se había ido. Las lágrimas inundaron mis ojos, nublando la visión de esa habitación vacía y blanca que alguna vez fue, y que ahora nunca había sido, la de mi hijo.
¿Qué palabras podría usar para darte aunque fuera un mínimo vistazo a ese dolor? No creo que existan en ningún idioma conocido por el hombre, y si existieran, no tengo la compostura para escribirlas aquí. Solo debes saber que es más aplastante, más eviscerante de lo que podrías imaginar. Ese fue el principio del fin. Ya no quedaba nada por hacer. Te marchaste en algún momento. No te culpo. Después de todo lo que te dije, Grace quedó en estado de shock, como una cáscara vacía. Por segundo día consecutivo, no comimos. No bebimos. No hablamos. Nos atrincheré en nuestro dormitorio. Sabía lo que vendría cuando se pusiera el sol. Comenzó alrededor de las 11. El infierno no puede ser mucho peor que lo que vivimos esa noche. Escuchamos una pista distorsionada de los llantos y risas de nuestro hijo haciendo eco por la casa, justo al otro lado de nuestra puerta. Yo había visto la cosa horrible en la que se había convertido Spot. No podía soportar imaginar, y mucho menos ver, lo que esa cosa había hecho con mi niño. Grace estaba histérica, necesitaba ir con él. Con lo que fuera que estaba fingiendo ser él. Tuve que sujetarla físicamente para evitar que saltara por esa puerta. No dejaba de gritar, de arañarme. Usé toda mi fuerza para mantenerla inmovilizada, una fuerza que no pudo aguantar toda la noche. En algún momento, me golpeó en la cabeza con algo. No sé con qué. Solo recuerdo despertarme en el suelo del dormitorio con la luz del sol y el silencio. Solo. Completamente solo. La herida que me debió causar había desaparecido, al igual que todas nuestras fotos de las paredes. Su tocador. Su ropa. Todo. Me senté allí y lloré durante mucho tiempo. Horas. Tal vez todo el día. Sabía que no podía quedarme ni un minuto más. No podía estar allí al anochecer. Sería el fin, ya no me quedaban fuerzas para luchar contra la atracción que ejercería sobre mí. Me fui justo antes del atardecer con el poco dinero en efectivo que encontré. No iba a volver. Encontré un motel a las afueras de la ciudad. No esperaba dormir, pero sabía que al menos estaría a salvo por una noche. Al menos me libraría de esos horrores. Esa fue mi suposición, no sé por qué. Quizás porque todo empezó cuando nos mudamos a la casa nueva. Supuse que, si me iba, no me seguiría. Esa suposición duró exactamente 3 horas. Dani, por favor, déjame entrar. Hace mucho frío aquí afuera. Podía oír su voz a través de la pesada puerta de hierro del motel. Sonaba como si estuviera haciendo gárgaras con agua mientras intentaba hablar. Entre frase y frase, se oían arañazos fuertes y penetrantes, como si algo intentara atravesar el metal. Me puse la almohada sobre la cabeza, tratando de ahogar el ruido. No funcionó. Luché como un demonio para no abrir esa puerta. Cada vez que su voz llegaba, se escuchaba más y más clara. Estaba aprendiendo, mejorando, volviéndose más como ella. Sabía que no resistiría mucho más. Sobreviví la primera noche, pero volvería, y yo no aguantaría otra vez. Te llamé temprano esta noche. Me aferraba a un pequeño, resiliente y delirante último aliento de esperanza, que no lo hubieras olvidado a ella. Que no pudieras haber olvidado a Grace. Todos los días que tú y Ian pasaron con nosotros. Todas las veces que ella cuidó a tus hijas. Fuiste el padrino de nuestra boda, por el amor de Dios. Ella no podía simplemente desaparecer así, nuestras vidas estaban demasiado entrelazadas. Podrías haber olvidado todo lo demás, pero no a Grace. Tenías que recordar. Pero cuando contestaste el teléfono y preguntaste quién llamaba, ese último aliento fue pisoteado. Soy Dani, respondí. ¿Dani? Tu voz estaba cargada de incredulidad y emoción. ¿Realmente eres tú? Me quedé callado. Dijiste que no habías hablado conmigo en años. En ese momento, finalmente acepté la realidad. Me di cuenta de que toda la lucha de las últimas 2 noches había sido en vano. El hombre que fui, la persona que era, las cosas que amaba, todo eso se había ido. Todo lo que quedaba era un extraño lloroso y lamentable. Un hombre al que no reconocía y que no tenía lugar en este mundo extraño en el que nunca había vivido. Yo ya estaba muerto. Me preguntaste cómo estaba, qué había sido de mi vida. Así que te lo conté. Te hablé de una chica increíble llamada Grace que conocí en la universidad,
de cómo era la mujer más hermosa que jamás había visto. Te conté cómo nos casamos. Cómo tuvimos un niño de 1 año llamado Wyatt que era el vivo retrato de papá. Te hablé de mi nuevo trabajo y de la casa que compramos, y de lo emocionada que estaba Grace por recibir invitados y que debías traer a tu familia algún día. Todo era mentira, y todo era verdad, y todo era hermoso. Al final de la llamada me preguntaste por qué lloraba, y no pude darte una respuesta. Solo dije que te quería, que nos veríamos pronto, y colgué. He pensado mucho en las historias desde nuestra llamada. Por un minuto, mientras te hablaba de ellos, Grace y Wyatt volvieron a ser reales. Estaban vivos de nuevo. Fue entonces cuando supe que iba a escribirte este correo. Ven. Esta noche, me voy a reunir con mi familia. No sé qué me espera después de esto, no sé cómo se ve la inexistencia. Pero sé que, si me haces un favor, si escribes esto con tu propio puño y letra, seguiré viviendo. Antes de irme de la casa, encontré unas cartas de amor que le escribí a Grace cuando éramos novios, todavía intactas. Por supuesto, la chica a la que iban dirigidas no era real. Ella no existía. Pero yo las había escrito y todavía estaban aquí. Eso me da algo de esperanza. Si haces esto por mí, ven, seguiré viviendo. Será como un personaje de ficción, pero seguiré viviendo. Te quiero mucho, hermano. Siento que no puedas recordar todos los buenos momentos que pasamos. Si estás leyendo esto dentro de mucho tiempo, gracias. Tal vez, de alguna manera, nos volvamos a ver algún día. Si no, espero que hayas disfrutado la historia. Te querré por siempre, tu hermano pequeño, Danny.